Hola a todos, mi nombre es Lucas. Tengo 26 años y soy de Brasil, pero hace 5 meses no podía decir ni una frase completa en inglés, ni siquiera ¿cómo estás?, sin pensarlo demasiado. Estaba completamente perdido. Hoy quiero contarles cómo aprendí inglés en solo 5 meses, sin clases caras, sin ir a un país de habla inglesa y sin perder mi tiempo en métodos inútiles. Pero esta no es solo mi historia, esta también es tu historia. Si alguna vez te has sentido frustrado, estancado o avergonzado por tu inglés, sigue mirando, porque yo estaba exactamente donde tú estás. Y te prometo que si escuchas mi viaje completo paso a paso, sabrás exactamente cómo mejorar tu inglés. Así que volvamos al principio, porque mi viaje no comenzó con motivación. Comenzó con un gran fracaso que cambió mi vida. El momento que lo cambió todo. Siempre quise trabajar para una empresa internacional. Mi trabajo soñado era ser ingeniero de software en una gran empresa de tecnología. Me encantaba programar. Era bueno en ello y trabajaba día y noche para ser el mejor. Finalmente, después de años de trabajo duro, tuve mi oportunidad. Me postulé para una empresa enorme en Estados Unidos. El reclutador me envió un correo electrónico. ¡Felicidades! Has sido seleccionado para una entrevista. Estaba tan emocionado. Imaginé mi vida en un nuevo país, ganando un gran sueldo, trabajando con las mejores personas. Pero entonces llegó la entrevista. Lo recuerdo como si fuera ayer. Abrí Zoom y había 3 entrevistadores, todos hablantes nativos de inglés. Empezaron a hablar y sentí como si alguien hubiera puesto sus voces en avance rápido. No pude entender nada. Me hicieron la primera pregunta. Lucas, ¿puedes contarnos un poco sobre ti y tu experiencia en el desarrollo de software? Entré en pánico. Sabía la respuesta en mi cabeza, pero las palabras no salían. Dije, sí, yo soy software, hago programación, muchos proyectos. Bien, soy muy bueno. Me miraron. El silencio se sintió como un cuchillo en mi estómago. Me hicieron otra pregunta, pero tampoco pude responderla. Al final, uno de ellos sonrió y dijo, «Bien, Lucas, gracias por tu tiempo». Sabía lo que eso significaba. Había fallado. No conseguí el trabajo, no porque no fuera lo suficientemente bueno en mi campo, sino porque no podía hablar inglés. Ese día comprendí el poder del inglés. No era solo un idioma, era la clave de mi sueño. Y en ese momento no tenía esa clave. Me sentía avergonzado, humillado, enojado conmigo mismo. Durante años me dije, no necesito inglés, solo seré bueno en mi trabajo y eso será suficiente. Pero ahora veía la verdad, sin inglés era invisible. Esa noche tomé una decisión, aprendería inglés y lo aprendería rápido. La mayoría de la gente cuando empieza a aprender inglés hace una cosa primero, paga por cursos caros. Pero yo no hice eso. ¿Por qué? Porque ya los había probado antes y no funcionaron. Hace un año pagué por una clase de inglés en línea. La profesora me hizo memorizar listas de vocabulario, hacer ejercicios de gramática y estudiar reglas aburridas. Pero después de 3 meses, cuando intenté tener una conversación, todavía no podía hablar. Así que supe que las clases caras no eran la respuesta. Si quería aprender inglés rápido, necesitaba algo diferente. Necesitaba un sistema que funcionara en la vida real. Y fue entonces cuando empecé mi método de 5 meses, que ahora compartiré contigo paso a paso. Parte 1. Los primeros 15 días. El error más grande que cometen los principiantes es que creen que necesitan más palabras. Yo pensé lo mismo. Pensé que si aprendía 1000 palabras, hablaría con fluidez. Pero la verdad es que ya conocía cientos de palabras. Y aún así no podía hablar. Así que durante los primeros 15 días no estudié ninguna palabra nueva. En cambio, hice algo mucho más poderoso. Empecé a aprender a usar las palabras que ya conocía. Esto es exactamente lo que hice. 1. Hice una lista de frases de supervivencia. Me senté y pensé, ¿qué necesito decir realmente cada día?
Escribí 50 frases sencillas que necesitaba en la vida real. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? ¿Puedes repetir eso? No entiendo. Estoy aprendiendo inglés. Necesito un café, por favor. Todas las mañanas leía estas 50 frases en voz alta. No una vez, ni dos, sino 10 veces. Al principio, mi lengua se sentía lenta, pero después de 5 días, estas frases se volvieron automáticas. 2. Empecé a hablar conmigo mismo en inglés todos los días. Esta es una de las cosas más poderosas que hice. Siempre que estaba solo, hablaba inglés conmigo mismo. Por ejemplo, cuando estaba en la ducha, decía, me estoy duchando, el agua está caliente, me siento relajado. Cuando preparaba el desayuno, decía, estoy haciendo huevos, me gustan los huevos, son fáciles de cocinar. Al principio me sentí estúpido, pero luego me di cuenta de que esta era mi aula privada. Nadie podía oírme, nadie podía juzgarme. Y en solo una semana, mi cerebro empezó a pensar en inglés. 3. Practiqué 5 frases al día, pero con un giro. Cada día elegía 5 frases de películas o conversaciones reales, pero no solo las leía, las copiaba exactamente. Las repetía 10 veces, pero con la misma emoción, velocidad y pronunciación que el hablante nativo. Esto me ayudó a corregir mi acento y a sonar natural. Al final de los primeros 15 días, algo cambió. Dejé de traducir en mi cabeza. Podía decir frases básicas sin pensar. Me sentía más seguro. Pero esto fue solo el principio, porque después de 15 días empecé la práctica real. Parte 2. La verdadera práctica comienza. Después de 15 días de corregir mi mayor error, finalmente estaba listo para dar el siguiente paso. Podía decir frases básicas sin pensar y me sentía más seguro. Pero sabía que esto no era suficiente. No quería solo decir frases cortas, quería tener conversaciones reales. Quería entender a los hablantes nativos sin traducir en mi cabeza. Quería hablar con fluidez. Así que creé un nuevo plan. Este plan lo cambiaría todo. Si lo sigues, mejorarás más rápido de lo que jamás pensaste posible. Me di cuenta de algo importante. Cuando intentaba hablar inglés, mi cerebro era lento. Conocía palabras, pero no podía unirlas rápidamente. Necesitaba una manera de hacer que hablar se sintiera natural. Empecé a usar un método que ahora llamo el método de pregunta-respuesta. Este método es simple pero poderoso. Así es como funciona. 1. Me hacía una pregunta simple en inglés. 2. La respondía inmediatamente sin pensar demasiado. 3. Repetía el proceso con diferentes respuestas. Por ejemplo, empecé con una pregunta fácil. ¿Qué hiciste hoy? Al principio, mi respuesta fue corta. Trabajé, pero me forcé a decir más. Trabajé en mi proyecto. Trabajé en mi proyecto durante 3 horas. Trabajé en mi proyecto durante 3 horas. Luego tomé un descanso. Trabajé en mi proyecto durante 3 horas. Luego tomé un descanso y tomé un café. Cada vez que respondía, añadía más detalles. Esto entrenó mi cerebro para pensar en inglés y hablar sin dudar. Otro ejemplo. ¿Qué desayunaste? Primera respuesta. Comí huevos. Luego, comí huevos y tostadas. Comí huevos, tostadas y un plátano. Comí huevos, tostadas y un plátano porque tenía mucha hambre. Comí huevos, tostadas y un plátano porque tenía mucha hambre y me encanta desayunar mucho. Hice esto todos los días durante al menos 30 minutos. Mi velocidad al hablar mejoró drásticamente. Mis frases se hicieron más largas y dejé de traducir en mi cabeza. Uno de mis mayores problemas era la pronunciación. Incluso cuando hablaba inglés, todavía sonaba como un extranjero. Los hablantes nativos me entendían, pero mi acento era fuerte. Así que utilicé la técnica del eco. Esta es la mejor manera de mejorar la pronunciación sin un profesor. Así es como funciona. 1. Escuchaba a un hablante nativo de películas, YouTube o podcasts. 2. Pausaba el audio después de cada frase. 3. Repetía la frase exactamente de la misma manera.
Misma velocidad, mismo tono, misma emoción. Por ejemplo, tomé un breve clip de una película. El personaje dijo, «No sé de qué estás hablando». Pausé y repetí, «No sé de qué estás hablando». Al principio me resultó difícil, pero después de repetir 10 veces, mi voz empezó a sonar similar a la del hablante nativo. Otro ejemplo de un podcast. Fue un día hermoso, así que decidí salir a caminar. Pausé y repetí, fue un día hermoso, así que decidí salir a caminar. Hice esto todos los días durante 30 minutos. Después de un mes, mi pronunciación mejoró tanto que incluso los hablantes nativos empezaron a decir, «¡Wow! Tu inglés suena muy natural». Sabía que el vocabulario era importante, pero también sabía que memorizar listas de palabras no funciona. Así que necesitaba un método mejor. Utilicé el método de la historia. Así es como funciona. 1. Tomaba 5 palabras nuevas cada día. 2. Creaba una historia corta usando las 5 palabras. 3. Leía la historia en voz alta 10 veces. 4. Usaba las palabras en mis conversaciones reales. Ejemplo, palabras nuevas: emocionado, invitación, fiesta, llegar, sorpresa. Mi historia. Estaba muy emocionado porque recibí una invitación a una gran fiesta. Cuando llegué a la fiesta, me llevé una enorme sorpresa. Era mi fiesta de cumpleaños. Hice esto todos los días. Después de 3 meses, había aprendido más de 1000 palabras nuevas sin memorizar nada. Uno de los mayores problemas que tienen los estudiantes es que piensan primero en su idioma nativo y luego traducen al inglés. Esto hace que hablar sea lento y poco natural. Así que entrené mi cerebro para pensar en inglés. Así es como 1. Describía todo a mi alrededor en inglés. Por ejemplo, cuando salía a caminar, me decía en mi mente, «El cielo es azul, el clima es caluroso, veo gente caminando, ese hombre lleva una camisa roja». 2. Me hacía preguntas y las respondía en inglés. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo ahora mismo? Estoy sentado en una silla, bebiendo café y escribiendo en mi cuaderno. 3. Escribía mi diario personal en inglés. Todas las noches escribía sobre mi día en inglés. Al principio escribía frases simples, pero después de un mes mi escritura se volvía más natural. Después de unas semanas noté algo asombroso. Ya no estaba traduciendo. Las palabras en inglés venían naturalmente a mi mente. Una de las cosas que hice fue simple pero poderosa. Establecí una regla. Todos los días tenía que hablar inglés durante al menos 2 horas, sin excusas. Si no tenía con quién hablar, hablaba conmigo mismo. Si no tenía tiempo, hablaba mientras hacía actividades diarias, cocinar, limpiar, caminar. Si me sentía perezoso, me recordaba, el inglés es mi futuro, no puedo rendirme. Parte 3. Mi avance final. Ahora que había construido el hábito de escuchar y repetir, quería exigirme más. Pero también me di cuenta de algo muy importante. Solo escuchar y hablar no sería suficiente si no entendía la gramática y la estructura del inglés correctamente. No quería cometer errores que pudieran confundir a la gente y definitivamente quería sonar más natural. Empecé a observar cómo los hablantes nativos estructuraban sus frases. Cada vez que escuchaba una frase, no solo la repetía, me preguntaba, ¿por qué esta frase está estructurada así? Por ejemplo, escuchaba a la gente decir, he estado aprendiendo inglés durante 5 meses, pero en la escuela había aprendido, estoy aprendiendo inglés durante 5 meses. Esa fue mi primera gran revelación. El inglés que aprendemos en la escuela a menudo es diferente del inglés que la gente realmente habla. Así que empecé a investigar las diferencias. Aprendí sobre los tiempos verbales en el uso real. ¿Cuándo usa la gente el presente perfecto? ¿Por qué dicen he estado aprendiendo en lugar de estoy aprendiendo? Descubrí que pequeños detalles como estos hacían una gran diferencia al sonar natural. Anoté estructuras de frases comunes e intenté usarlas en mi práctica diaria. Uno de mis mayores desafíos eran las preposiciones, en el autobús, pero en el coche.
¿Por qué? Por la noche, pero por la mañana. ¿Por qué? Llevaba una pequeña libreta y anotaba las preposiciones confusas con ejemplos. Siempre que tenía dudas, buscaba respuestas en línea o escuchaba cómo las usaban los hablantes nativos. Para ir más allá, empecé a escribir un diario personal en inglés. Todas las noches escribía sobre mi día. Al principio mi escritura era muy simple. Hoy fui al trabajo, estaba cansado, comí pizza, estaba buena, pero quería mejorar, así que me pregunté, ¿cómo escriben los hablantes nativos? Leía blogs, libros y artículos de noticias y notaba cómo estructuraban sus frases. Luego intenté copiar ese estilo en mi diario. Una cosa que realmente aceleró mi aprendizaje fue el shadowing. Encontraba videos de hablantes nativos, me ponía auriculares y repetía cada palabra inmediatamente después de ellos, igualando su velocidad y pronunciación. Hice esto durante al menos 20 minutos al día. En solo unas pocas semanas, mi pronunciación mejoró drásticamente. Otro truco que me ayudó fue ver películas en inglés con subtítulos, pero en lugar de solo mirar pasivamente, pausaba después de cada frase y la repetía. Me concentraba en la pronunciación, el tono y el ritmo. Lentamente, mi inglés empezó a sonar más natural. En esta etapa, me di cuenta de algo crucial. El inglés no se trata solo de palabras y gramática, también se trata de confianza. Muchas personas saben inglés, pero están demasiado asustadas para hablar. Tomé una decisión. No tendría miedo de cometer errores. Empecé a hablar con la gente en inglés siempre que tenía la oportunidad. En el trabajo, en la tienda, con amigos. Hablaba incluso cuando no estaba seguro, y noté algo sorprendente. La gente me entendía, incluso si cometía pequeños errores. No se rieron de mí. Esto me dio la confianza para seguir adelante, pero luego enfrenté mi mayor miedo, a hablar con hablantes nativos de inglés. Estaba aterrorizado de que no me entendieran o de que me quedara en blanco, así que ideé una estrategia. Preparé 10 temas de conversación comunes y los practiqué todos los días. ¿Cómo fue tu día? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu comida favorita? Hablaba incluso cuando no estaba seguro, y noté algo sorprendente. La gente me entendía, incluso si cometía pequeños errores. No se rieron de mí. Esto me dio la confianza para seguir adelante, pero luego enfrenté mi mayor miedo, a hablar con hablantes nativos de inglés. Estaba aterrorizado de que no me entendieran o de que me quedara en blanco, así que ideé una estrategia. Preparé 10 temas de conversación comunes y los practiqué todos los días. ¿Cómo fue tu día? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu comida favorita? Ya no era la misma persona que había sido rechazada por sus escasas habilidades en inglés. Me había transformado paso a paso a través del esfuerzo constante, la práctica y la mentalidad correcta. Ahora quiero compartir las últimas y más importantes lecciones que aprendí para que tú también puedas lograr la fluidez. Un día estaba hablando conmigo mismo frente al espejo, como tantas veces había hecho antes, pero esta vez algo era diferente. No dudaba, no estaba traduciendo en mi cabeza. Las palabras fluían naturalmente. Se sintió como magia, pero en realidad fue el resultado de meses de esfuerzo. Ese mismo día decidí poner a prueba mi progreso teniendo una conversación profunda con un hablante nativo. Me uní a una reunión en línea donde personas de diferentes países discutían varios temas. Al principio estaba nervioso, pero me recordé, he trabajado demasiado duro como para dudar de mí ahora. Y entonces hablé. Las palabras salieron claras, con confianza. No me costó encontrar las palabras adecuadas. Entendí lo que decían los demás sin sentirme perdido. La gente me escuchó, asintió con la cabeza en señal de acuerdo e incluso me hizo preguntas. Fue un momento increíble. Ese fue el día en que supe que había logrado la fluidez. 5 meses después de comenzar mi viaje, volví a postularme para el trabajo de mis sueños. Esta vez no era el mismo Lucas que había entrado nervioso meses atrás. No era el chico que dudaba, que se sentía pequeño,
que no encontraba las palabras adecuadas. No, esta vez entré en esa sala de entrevistas con confianza. Me senté frente al entrevistador no como alguien que temía al inglés, sino como alguien que lo había dominado. Hablé con claridad, respondí cada pregunta con facilidad. No solo estaba hablando inglés, me adueñaba de él. Y pude verlo en sus ojos. Estaban impresionados, no solo con mi idioma, sino con mi esfuerzo, mi persistencia, mi transformación. Unos días después recibí la llamada y nunca olvidaré ese momento. Lucas, felicidades, conseguiste el trabajo. Por un segundo no pude creerlo. El trabajo de mis sueños, la misma empresa que me había rechazado antes, pero ahora me querían. Mi salario inicial era de 5,000 al mes, 5,000 más de lo que jamás había imaginado ganar. Me quedé allí parado, sosteniendo mi teléfono, temblando, con los ojos llenos de lágrimas. Lo primero que hice fue llamar a mis padres. «Mamá, papá, lo logré». Mi madre empezó a llorar al otro lado de la línea. Mi padre, un hombre que rara vez mostraba emociones, simplemente dijo, «Siempre supimos que podías». Y en ese momento me di cuenta de que no solo lo hacía por mí, también lo hacía por ellos. Con mi primer salario, le compré a mi padre un hermoso reloj, algo que siempre había querido, pero nunca se había comprado. Para mi madre, compré un collar de oro. Se había sacrificado tanto por mí, por nuestra familia, y ahora era mi turno de devolverles el favor. Cuando les entregué los regalos, al principio se negaron. «No necesitamos nada, hijo», dijeron, pero negué con la cabeza. «No, esta es mi forma de decir gracias. Gracias por creer en mí, incluso cuando yo no creía en mí mismo». Y ese fue el momento en que comprendí que todo valió la pena. Cada lucha, cada noche tarde, cada momento de frustración, cada vez que sentí ganas de rendirme, todo valió la pena. Lecciones clave de mi viaje. Ahora, permítame compartir las cosas más importantes que aprendí en mi viaje y que me ayudaron a lograr la fluidez en inglés en solo unos meses. 1. La mentalidad lo es todo. La mayoría de la gente no logra aprender inglés porque cree que no puede. Yo solía pensar de la misma manera. Pero en el momento en que cambié mi mentalidad, todo cambió. Me dije, el inglés no es difícil, puedo aprenderlo, como cualquier otra habilidad. Dejé de decir soy malo en inglés y empecé a decir estoy mejorando cada día. Si crees que no puedes hacerlo, no lo harás, pero si crees que puedes, encontrarás la manera. 2. Rodéate de inglés. Hice del inglés una parte de mi vida diaria. Cambié el idioma de mi teléfono a inglés. Solo veía contenido en inglés. Escuchaba canciones en inglés, incluso si no entendía todas las letras. Seguía influencers que hablaban inglés en redes sociales. Todos los días estaba alimentando mi cerebro con inglés. También me aseguré de hablar y pensar en inglés. Siempre que miraba un objeto, lo nombraba en inglés. Si veía un coche, decía, «Es un coche azul, se mueve rápido». Pequeñas cosas como estas me ayudaron a construir mi vocabulario de forma natural. 3. Hablar sin miedo. Muchas personas tienen miedo de cometer errores, pero los errores son parte del aprendizaje. Yo solía tener miedo de hablar, pero luego me di cuenta de que a los hablantes nativos no les importa si cometes errores, aprecian tu esfuerzo. Así que me obligué a hablar. Hablaba con los dependientes en inglés, pedía indicaciones a desconocidos en inglés e incluso empecé a hablar conmigo mismo en inglés siempre que estaba solo. Cuanto más hablaba, mejor me volvía. 4. Escucha activa y shadowing. Escuchar es tan importante como hablar. Entrené mis oídos para entender el inglés hablado, escuchando podcasts, audiolibros y conversaciones en inglés. Pero no solo escuchaba pasivamente, practiqué el shadowing. El shadowing significa escuchar una frase y repetirla inmediatamente, imitando la pronunciación y el ritmo. Esto me ayudó a mejorar mi acento y fluidez. 5. Expandir mi vocabulario inteligentemente.
Al principio, intenté memorizar largas listas de palabras, pero rápidamente me di cuenta de que era inútil. En su lugar, aprendí palabras en contexto. Me centré en frases en lugar de palabras sueltas. Por ejemplo, en lugar de memorizar la palabra happy, aprendí frases como I feel so happy today y That movie made me really happy. Aprender en contexto hizo que fuera más fácil recordar y usar las palabras de forma natural. 6. Gramática sin libros. No pasé horas estudiando libros de gramática. En su lugar, aprendí gramática de forma natural escuchando y hablando. Cuando cometía un error, lo anotaba y me corregía. Por ejemplo, solía decir, he go to school. Cuando alguien me corrigió, entendí que la frase correcta es he goes to school. La mejor manera de aprender gramática es usando el idioma, no memorizando reglas. 7. Constancia antes que perfección. Algunas personas intentan aprender todo a la perfección antes de empezar a hablar. Eso es un error. Yo no esperé a ser perfecto. Empecé a hablar desde el primer día. Incluso cuando solo sabía unas pocas palabras, las usaba. Me puse una regla. Cada día haré algo en inglés. Algunos días hablaba durante 10 minutos, otros escribía un párrafo corto, otros escuchaba un podcast. La clave era la constancia. Incluso los días que me sentía perezoso, seguía haciendo algo. No necesitas clases caras, no necesitas un ambiente perfecto, solo necesitas un deseo fuerte y un compromiso de practicar cada día. Imagínate dentro de 6 meses hablando inglés con fluidez, con confianza. Imagina las oportunidades que se presentarán en tu camino. Imagina lo orgulloso que te sentirás. Empieza hoy. Habla, escucha, practica y nunca te rindas. Tu yo futuro te lo agradecerá. Esto no es solo aprender inglés, es cambiar tu vida. Y ahora quiero decirte algo. Si yo puedo hacerlo, tú también puedes. No importa dónde empieces, no importa lo mal que creas que es tu inglés. Lo que importa es que empieces hoy, ahora mismo. Sé que es difícil, sé que a veces parece imposible, pero créeme, lo único que se interpone entre tú y la fluidez es la constancia. Deja de dudar de ti mismo. Deja de poner excusas. Rodéate de inglés. Habla, escucha, lee, escribe todos los días. Comete errores, aprende de ellos, mejora. Porque aquí está la verdad. El dolor de la disciplina es temporal, pero el dolor del arrepentimiento dura para siempre. Entonces, ¿qué elegirás? Elige la disciplina, elige el crecimiento, elige el éxito. Tu viaje hacia la fluidez comienza ahora. Si esta historia te inspiró, dale like a este video y suscríbete al canal Cuentos para Dormir. Estaré contigo en cada paso del camino. Hagámoslo juntos.